Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinemos Juntos. Llegó el momento justamente de echar a volar nuestra imaginación en lo que se refiere justamente a la gastronomía. Una buena comida, tan fácil de preparar un plato delicioso. Muchas veces no lleva ni siquiera 20 minutos en elaborar un plato para compartir con la familia. Y de eso se trata justamente el menú de hoy. Algo que nos gusta a todos los paraguayos, una buena carne y que, dicho sea de paso, tenemos una excelente calidad. Voy a preparar un rico lomo vacuno con una salsita, con unos vegetales grillados directamente mi improvisada parrillita que tengo acá. Voy a ir dorando la carne y al costado, por supuesto, ya voy a estar colocando cortes de berenjena, de zucchini, de pimientos, un popurrí de pimientos. Vamos a ir grillando, Aparte, una mantequilla le voy a dar sabor con un poco de mostaza, con un poco de tomillo, un poco de perejil y también una guarnición extra. Voy a hacer un rico arroz a la naranja. Un sabor, el sabor del cítrico, por supuesto, apoya y adorna muy bien al arroz para que no sea ese arroz blanco así de ahí nomás, que no sea tan simplona. Le vamos a dar ese sabor cítrico y también vamos a estar compartiendo justamente sobre las propiedades y cómo utilizar correctamente justamente la naranja. Lo importante de utilizar justamente la elaboración de platos salados, esta fruta. Así que lápiz y papel a mano, porque los ingredientes para este rico lomo grillado con arroz a la naranja y vegetales, hortalizas asadas, los ingredientes para esta preparación son 300 gramos de lomo vacuno, 10 gramos de sal gruesa, 100 gramos de manteca, 15 gramos de mostaza, una rama de tomillo, un mazo de perejil, pimienta negra, una berenjena, un zucchini y surtido de locote. Para el arroz a la naranja necesitamos 100 gramos de arroz, 30 gramos de manteca, un puerro picado, 200 centímetros cúbicos de jugo de naranja, 100 gramos de caldo de verduras, sal fina y ralladura de naranja. Bueno, muy bien, ahí está. Son los ingredientes, les decía, muy contados y eso nos indica de que va a ser algo muy práctico y fácil, rápido de preparar para compartir. Ahora, usted de repente puede pegarse una escapadita, ir al supermercado, a la carnicería, comprar un corte de carne y ya van a tener justamente la posibilidad de compartir este plato con la familia. Hay tiempo todavía porque el tiempo de cocción es muy, muy cortito. Bueno, coloco entonces primero un calorcito en la parrilla y empiezo a cortar el lomo vacuno. El lomo vacuno muchas veces, por lo general, trae como una suerte de levadura, un poco de grasita también, que hay que ir retirándolo. Yo por una cuestión de tiempo ya me dispuse justamente a retirar, pero no saqué todo, porque esto durante la cocción luego se convierte en una grasita que le da un sabor fabuloso a la carne durante la cocción. Pero si es una costra muy gruesa, bueno, por supuesto hay que retirar un poquitito. Vamos a hacer vamos a escatimar carne, así que vamos a hacer 2 porciones, 2 filetes. Esto vamos a reservar para otro uso y vamos a empezar a grellar. Los cortes por lo general siempre todos tienen que ser iguales, porque la cocción por supuesto tiene que ser pareja. Más todavía es que si vamos a hacer 2 o 3 cortes de carne asada a la parrillita. ¿Qué voy a hacer con esta carne? No le pongo nada, absolutamente nada todavía. Después vamos a agregarle justamente la sal y otros ingredientes. Lo que sí voy a lubricar con un poquito de aceite, así con mucha delicadeza. Y con el dedito nomás hago de que esto por supuesto vaya napando totalmente a este corte, porque es de ese lado que voy a llevar a la parrillita que ya tengo justamente acá calentica. Calentita. Colocamos ahí una carne, colocamos ahí a otra carne y dejamos un espacio justamente para hacer lo que les decía, colocar en la misma parrilla nuestras hortalizas, como en el caso del zucchini, en el caso de la berenjena que vamos a utilizar justamente para acompañar esta preparación. Vamos a optar por zucchini, 2 cortes. Vamos a optar también por berenjena. Como va a ir a la parrilla, ustedes, si tienen la costumbre de dejar siempre en agua ya en remojo con un poco de agua salada, pueden hacerlo. Pero a mí me parece que si vamos a llevar a la parrilla no hay mucha necesidad. Un buen corte también de locote verde, otro corte de locote rojo y otro corte también de
locote amarillo para que tenga un poco de color. Esto directamente así, sin agregar aceite, sin pasar por nada. Pero ustedes, si desean, por supuesto, hacer como una guarnición o como una entrada, esto pueden colocar dentro de un bol, le agregan aceite, un poco de ajo, perfumadito con algún tipo de hierba. Pero como hace guarnición de esta carne, a mí esa parte mucho no me preocupa. Vamos a colocar entonces los cortes de hortalizas así, uno al lado de otro encima de la parrillita. Hacemos por parte, los cortes dejamos para más adelante porque por supuesto es mucho más tierno y se cocina con más facilidad. Bueno, muy bien, momento en que voy a bajar un poco la temperatura para que no se me queme mucho la carne. Y una vez que dé vuelta, ahí recién le voy a agregar la sal gruesa encima. Puede ser de aquellas sales gruesas que ya hay en el mercado y que ya viene previamente condimentado, viene con hierba. Entonces es muy fácil y por supuesto da más sabor. Bueno, y estamos hablando de una rica carne, infaltable en la mesa cuando hay un rico asado, es justamente la sopa paraguaya. Por eso les tengo que hablar de Grano Par, porque es la empresa que les ofrece realmente excelente calidad. Les ofrece calidad, rapidez y obviamente el sabor. Estamos hablando justamente de los productos de Grano Par, que ofrece la sopa paraguaya. Estamos viendo la harina de maíz de excelente calidad, si ustedes quieren utilizar para boriborí y otras preparaciones. También de la masa de chipa fabulosa y el mbejú, realmente son fabulosos. Y hay tantas otras ideas que están llevando a cabo nuestros amigos de Grano Par, así que muy pronto vamos a tener sorpresas para compartir con ustedes aquí en el programa. Llame a la 681-397, que es el teléfono en Grano Par, o pasen por cualquier supermercado y de hecho siempre van a estar encontrando en la parte de congelados la rica sopa paraguaya, la rica chipa y el rico mbejú. Muchas gracias a los amigos de Grano Par. Bueno, con la ayuda de una pincita voy chequeando. No me clave nunca con un tenedor la carne cuando estamos asando porque se escapa el jugo. Así que tengan a la mano esto, una que no cuesta más. Esto cuesta, qué sé yo, 15.000 guaraníes. Tengan una pincita que es justamente para la parrilla. Bueno, muy bien. Vamos a empezar a preparar lo que va a ser. Dejamos nuestros cortes de locote a un costadito acá. Esto no voy a usar todavía. Más adelante voy a grellar porque si no se me deshace mucho. Voy a colocar acá mis emplas para hacer las mantequillas aromatizadas. Tengo la manteca, tengo las hierbas y tengo la cucharada de mostaza y tengo la pimienta. Así que esto voy a utilizar para dar sabor a la manteca. Y la manteca, por supuesto, voy a utilizar al momento de servir la carne. Voy pincelando con un poco de esa mantequilla y le va un sabor diferente. Y esa mantequilla ustedes pueden tener siempre en la heladera, ya sea para este uso, cuando hacen un bifecito de una pechuga grillé, por ejemplo, un pescadito, siempre aromatiza la preparación. Así que pues, es muy práctico y fácil y aparte que no cuesta más. Vamos a hablar de Dijimar Salud y Cultura, que es algo que no tiene que faltar nunca en la casa porque estamos hablando justamente de la dupla perfecta que uno tiene que tener siempre en la casa. Estamos hablando del pangao y el jack, lo mejor, lo mejor. Muchas gracias a los amigos de Dijimar Salud y Cultura por apoyarnos y por supuesto ofrecernos y dar la posibilidad de hacerles saber a ustedes de que existe justamente este producto fabuloso, esta dupla perfecta, mejor dicho. Muchas gracias a los amigos de Grano Par, de Dijimar Salud y Cultura. Llamen al 522-610 o el 098-2380-527. Bueno, ¿qué hago? Acá en este pequeño bol, nuestra carne, no se preocupen chicos, está por buen camino. Colocamos la mantequilla, aplastamos un poco así con la punta de la cuchara. Ustedes pueden incluso ya directamente colocar todo con todas las hierbas, toda la mostaza, llevar al microondas, que es posiblemente lo que yo voy a hacer para que sea más rápido. Coloco entonces una buena cucharada de mostaza también acá encima de la manteca. Le agregamos entonces algunas hojitas el desprolijo de tomillo. Ahí está. Así, ni siquiera el tomillo es tan tierno que ni siquiera hay necesidad de picar. Y le agregamos ahí un poco de perejil picado también. Esto voy a llevar a horno microondas, por supuesto voy a dejar ahí, pero máximo segundos para que se derrita. Y de esa forma justamente se va a aromatizar muy bien nuestra mantequilla que vamos a utilizar al momento de servir. Damos vuelta a la carne a ver cómo está. Esto es una maravilla, Y es momento que me invita justamente en agregarle encima justamente la sal gruesa. Repito, si es condimentada, mucho mejor. Si tiene la costumbre, hay marcas y marcas, Hay una marca dentro de poquito va a estar con nosotros aquí en el programa, Colocamos ahí. ¿Por qué sal gruesa? Porque si fuera sal fina, corro el riesgo de que me sale. La sal gruesa no se derrite con facilidad, así que por eso es indicado. Ahí dejo eso cocinando, Esto que tengo acá, que repito, que es manteca, que es tomillo, es perejil, un poco de mostaza. Le voy a agregar michimí y también ahí arriba. Voy a llevar a horno microondas para que se me derrita un poco. Les voy a mostrar a la vuelta cómo queda. Y aprovechamos para hacer la pausa. Ya volvemos. Y esto es Cocinando Juntos. Ya volvemos.
Bueno, ya de vuelta aquí, cocinemos juntos. Estamos preparando un rico lomo con una salsita en base a una mantequilla saborizada. Vamos a utilizar vegetales grelladas también, que va a ser justamente de guarnición. Y ya me estoy aprestando para preparar un rico y delicioso arroz a la naranja. Pueden utilizar un poco de manteca, un poco de aceite, da igual justamente para nuestra base, para empezar a dar el primer paso para nuestra elaboración de esta guarnición. Voy a dar vuelta a las berenjenas, fíjense cómo queda bastante grillada. Esto también vamos a cubrir después con la mantequilla saborizada y va a quedar realmente de una manera fabulosa. Es tan fácil y tan rica esta preparación. Las carnes incluso podemos ir entreponiendo así, porque no corre el riesgo justamente que se sobrecocine, y aprovecho este espacio para colocar los cortes de locote también, que va a formar parte de la guarnición de este plato. Ahí está, con mucha delicadeza. Bueno, volvemos aquí entonces a la sartén que tengo acá, tengo el aceite, ya tiro entonces un poco de puerro también dentro de la preparación, la parte blanca, la parte verde, y agrego directamente ajóes. He hecho arroz ahí en la preparación, cierta cantidad de arrocito, y dejo que esto vaya justamente ahí, que quede más o menos ahí cristalizada el arroz. Automáticamente el arroz se vuelve medio transparente, y ese trabajito es muy interesante al momento de preparar un arroz para que resulte bien sueltito. Fíjense cómo queda, el arroz prácticamente va de a poco cambiando de color, y eso es lo que yo quiero realmente. Aprovecho también ya para agregarle un poco de yuca cuy. Ahí está, y esperarme 2 segunditos que ya le voy a agregar jugo de naranja, y ya voy al plasma para compartir justamente las propiedades de esta fruta. Agregamos suco de naranja al momento, no se preocupen, ya vi, la semillita se fue, no se preocupen, ya voy a retirar. A mí me encanta exprimir cítricos al momento de utilizar, por eso siempre hago de esta forma, porque me parece que no pierden nada al momento de exprimir. Igualmente el jugo de limón, siempre traten de exprimir al momento de utilizar. Aprovechemos todas las bondades nutritivas que ofrece justamente esta fruta. Abundante naranja, porque de eso estamos hablando. Una naranja con un sabor un arroz en sabor a naranja, para que tenga ese sabor, ese dulzón incluso, pero obviamente no tengan miedo que nos va a resultar agridulce. Retiramos un poco la semilla, la semilla siempre hay que retirar, porque si no se vuelve media amarga. Ahí dejamos. Está a una temperatura bien bajita, ahí va a ir justamente reduciéndose el juguito de naranja. A la vuelta ya le voy a agregar justamente el caldito que necesita, y dejamos que llegue a su cocción final. Bueno, voy al plasma porque ahí es lo que quiero compartir. Como está todo bien acá, te dejo ahí para que mires un poquito la carne, que está realmente fabulosa. Qué linda esa carne, realmente fabulosa. Bueno, vamos. La importancia de utilizar los cítricos en las preparaciones, y obviamente no todos los cítricos se prestan para una elaboración salada, pero atenti hoy, hablamos justamente de la naranja. La naranja es una fruta exquisita y muy jugosa que en general se emplea como tentempié, postre y para hacer zumo. Pero las naranjas no solo se pueden consumir enteras, también se pueden emplear en infinidad de recetas y platos, tanto dulces como salados. De esta fruta se aprovecha todo, incluso su piel. Su pronunciado aroma y sabor permite perfumar ingredientes y aliños que luego se utilizarán en la cocina. La naranja ya pelada se puede utilizar en ensaladas como la de cebolla y naranja, la de patata, bacalao y naranja. Una combinación muy particular y sabrosa en la ensalada César, también acompañados de lentejas. También pueden usarse en cremas, cupcakes, crepes, mermeladas, jugos, o bien utilizados como aliño en el cerdo, pavo y pato, además de guarniciones para platos principales, en lo que el zumo de naranja caracteriza el plato, o al menos aporte un sabor que conquista los comensales. La piel también puede emplearse para dar un toque aromático a gelatinas, bizcochos y cremas pasteleras, así como darle el uso de aromatizar una vinagreta o como saborizante, un complemento de la sal y demás hierbas aromáticas. En definitiva, la naranja aromatiza todo tipo de platos. Bueno, la verdad que es interesantísimo, por eso justamente decía el material de que no solamente se utiliza para aromatizar el jugo de naranja para darle realce a la salsa de un cerdo, un pescado, un pavo.
No, solamente igualmente para el arroz y bueno y otras preparaciones también queda muy bien. En otra oportunidad vamos a estar hablando justamente de las otras frutas cítricas también. Fíjense cómo está quedando el arroz. Absorbió totalmente justamente el juguito de la naranja. Quédate ahí mismo, amigo mío. Le tiramos entonces un poco de pastillita de caldo de una verdura y la marca que ustedes prefieran. Le agregamos entonces el buen chorro de agüita que necesita y dejamos ahí que se cocine nuestro ajoys. Ahí está, perfecto. Ayudamos con la espátula, levantamos un poco la temperatura, que rompa el hervor y por supuesto de esa forma vaya cocinándose nuestro arroz con sabor a naranja. Y al momento de servir, de hecho, como ya el material decía, no solamente el jugo de la naranja se utiliza en cocina, igualmente la cascarita, y yo voy a estar rallando para que se sienta justamente ese sabor fresco de este cítrico en el arroz. Bueno, fabuloso. Volvemos a la carne, a chequear un poquitito cómo está todo bien por aquí. Nuestra berenjena se está dorando muy bien, el zucchini también. Vamos retirando un poquitito esto. Si nos apura el fuego, ya saben que podemos nada más tranquilamente retirar un poquito. Oh, esto se doró muy bien también los pimientos y nuestra carne, que está realmente una delicia. Es una exquisita, es muy rica. Es más, yo iría bajando un poco la temperatura para que no se queme nuestra carnecita. Bueno, vamos a hablar de algo que viene muy bien para los padres, pues estamos justamente con el apuro de comprar útiles escolares, así que hay que agradecer a los amigos de Última Hora que siempre también está pensando en la ciudadanía. Vuelve el escolar de Última Hora y esta vez con más regalo que nunca. 8 cuadernos con tu personaje favorito de Disney, el mejor material educativo, más útiles escolares de regalo. El escolar de Última Hora aparecerá todos los martes a partir del 16 de febrero. Gratis, por supuesto, con tu diario. Con la primera entrega viene un cuaderno de 48 hojas, tapadura con diseño Frozen, más cartuchera, bolígrafos y lápiz. Así que no se olviden, todos los martes del mes de febrero con tu diario Última Hora. Una ayuda fabulosa. Bueno, muy bien. Hay que ir prolijando nada más todo ya acá porque estamos llegando ya a la cocción final de nuestro arroz. Esto está quedando fabuloso. Quiero un arroz, por supuesto, con sabor a naranja. De hecho, esto va a quedar bien cremosito. ¿Por qué? Porque le agregué la cantidad justa del agua. Fácil de preparar este plato y por sobre todas las cosas, si hay carne, gusta a todos siempre. Vamos a hablar de grano par porque es algo que nos puede faltar. Infaltable realmente un pedazo de sopa paraguaya al lado de un plato en base a carne. Hay que pensar siempre de que estos productos hoy en día ya no nos lleva mucho tiempo en preparar y eso gracias a los amigos de Grano Par. Los mejores productos, por supuesto, en este caso estoy hablando del mbejú, estoy hablando de la sopa paraguaya, estoy hablando de la sopa paraguaya. Muchas gracias, reitero, a los amigos de Grano Par por pensar en nosotros y facilitarnos justamente al momento de pensar y disfrutar con los amigos y la familia una rica comida típica. En este caso son 3: chipa, sopa paraguaya y el rico mbejú. Está presente en todos los supermercados, pero si ustedes desean llamar, pueden hacerlo a través del 681-397, que es la línea telefónica de esta empresa. Desligo totalmente el fuego ya. A esto le voy a agregar un poco de pimienta también a mi ajoys. Voy a chequear un poco de sal, como estamos, y si falta, por supuesto, pues le agregamos. Está muy bien. Predomina el sabor del cítrico y va a quedar fabuloso. Se me quedó un granito de arroz en la boca. Bueno, fabuloso. Vamos a hablar este tiempito que me queda de Dismar Salud y Cultura porque es la manera perfecta de tener algo útil en la casa. Estoy hablando del Pangao y el vibro masajeador. Ambos productos, por supuesto, utilizando 15 minutos diariamente, ayudan justamente a bajar de peso, a verse bien. Y es una debilidad de las mujeres especialmente porque es la manera práctica de combatir las incómodas celulitis a tener en cuenta entonces. Muchas gracias. 522-610 el teléfono de Dismar Salud y Cultura. Bien, yo voy armando todo, limpiando acá la mesada porque llegó ya prácticamente el momento de servir, pero me queda todavía tiempo para hacer una pequeña pausa. Así que me quedo acá listando todo para la presentación de nuestro plato. Aprovechamos para hacer la pausa y por supuesto recordarles que ustedes pueden seguir el programa a través del Facebook. Pueden sugerir, comentarnos, enseñarnos, pero con muchísimo gusto nosotros con Gabriel eso aceptamos. La pausa y ya volvemos. Bueno, ya de vuelta aquí Cocinemos Juntos. Están apreciando ustedes cómo queda nuestra carne. Esperen que yo
Acá hice una, ahí está, perfecto, ya coloqué en su lugar. Bueno, muy bien, el arrocito también está ya por estar, falta minutitos, segundos para que se cocine muy bien, para que llegue justamente a su punto final la cocción de nuestro arroz. Lo que yo voy a hacer justamente en este preciso momento es, mi amigo, voy a hacer esto, voy a ir rallando siempre de un solo lado, es decir, sin hacer ese viaje de ida y vuelta, porque no quiero que la parte blanca se raye, solamente la parte verdecita, la parte media anaranjada, la parte de la cascarita que contiene el cítrico, que es justamente para agregar en la preparación. Traten de no llegar justamente a la parte verde, porque la parte verde es amarga, así que hay que tratar de evitar eso. Ahí está, cayó todo nuestra ralladura de limón, de naranja, mezclamos y esto realmente queda una delicia. Desligamos fuego, ya apagamos y tenemos el plato hecho. Ya tenemos el plato hecho. Hay que recalcar de Dismar Salud y Cultura, por supuesto, lo mejor. Hay que hablar justamente de esta dupla perfecta que ofrece esta casa. Basta con llamar al 522-610 o el 098-2380-527 para que ustedes soliciten promotores. Y de esa manera se van a estar informando, bueno, cómo pueden acceder y cómo pueden tener estos productos fabulosos en la casa. Muchas gracias a Dismar Salud y Cultura. Gracias. Bueno, muy bien, hagamos un repaso rápido que hicimos. Por supuesto, puse ya una temperatura adecuada a nuestra parrillita encima del fuego. Tenía la carne, que retiré un excedente de grasa que por lo general trae el lomo, ¿verdad? Como una nervadura, una grasita al costado. Retiré algo, no todo, porque no conviene. Partiendo más o menos 2 centímetros de grosor, y eso justamente llevé por un tiempo de 8 minutos de un lado sobre la parrilla. Al costado fui colocando las berenjenas, zucchini, cortes de locote también, que iban a medida que se cocine nuestra carne grillándose. Fíjense que conserva el juguito, eso es muy importante. La cocción de la carne hay que cuidar. Por otra parte, en la sartén puse un poco de aceite, puse ahí el puerro picado, agregué el arroz. Agregué jugo de naranja, le puse sal y pimienta, dejé que se evapore todo el jugo de naranja, luego se ve con un caldito y bueno, el resultado está aquí. Al momento de servir no se olviden de agregarle la ralladura de naranja. Ahora bien, para la mantequilla saborizada tengo acá ya preparado. Por una cuestión de tiempo ustedes pueden incluso dejar ya su mantequilla que se haga pomada afuera y luego para mezclar con el tomillo, el perejil, la mostaza y un poco de pimienta. Y con esta mantequilla, por supuesto no todo, ¿verdad? Vamos a ir mojando un poquitito las hortalizas y la carne al momento de servir. Y llegó ese momento justamente, ¿verdad? Vamos a colocar entonces en este plato un lomo y otro lomo. Conserva todavía la sal, por eso les decía de que es tan interesante de que conserve la sal, porque si fuera sal fina, de repente tiende justamente a quemarse. Colocamos zucchini y berenjenas juntitos y por otro lado colocamos los cortes de locote rojo y verde también. Perfecto. Ahora sí voy a bajar acá encima de la mesa, chicos, porque ya le voy a agregar arriba, a un costado, perdón, nuestro arroz. Fíjense que va a quedar de una manera espectacular como guarnición. Es un plato bastante complejo, un plato bastante completo, mejor dicho. ¿Por qué? Porque tiene su arroz, tiene hortalizas y por supuesto la carne vacuna, que siempre hay que tratar de consumir, pero una vez a la semana. No nos excedamos siempre con el consumo de la carne. Con una cuchara lo que hago justamente es agregarle un hilito de lo que es la mantequilla saborizada a cada filete de carne y también a las hortalizas, porque recordemos que las hortalizas no tienen nada de sabor y esto les va a ayudar justamente a dar un poco de gusto. Yo tengo un poco de aceite de albahaca también aquí, pero esto ya es una cuestión de decoración nomás, que le voy a agregar a un costadito, que a la vez también quien quiera, por supuesto, puede también agarrar y pasar su pedacito de carne por el aceite, entonces le va a dar un sabor fabuloso. Presentamos el plato y de a poco vamos cerrando el programa del día. Pienso de que hay tiempo todavía que ustedes preparen este plato delicioso, nutritivo para compartir con la familia. Fíjense, tenemos arroz, tenemos carne vacuna, tenemos hortalizas y estamos hablando de un plato muy completo. Voy agradeciendo la preferencia e invitarles que sigan en compañía de este canal. Por supuesto que dentro de poquito viene la diversión y más tarde llega la entrega del informativo con el amigo Beto Coronel y todo el grupo que componen justamente nuestro servicio informativo aquí en este canal. Gracias por la preferencia y será hasta la próxima aquí en Cocinemos Juntos.
Cocinemos juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.